Rush Rider ya está aquí. Así es, gente, el día de hoy estaremos viendo todo sobre Rush Rider, estadísticas, habilidades, mejoras y también un poco de su gameplay. Recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué les parece este nuevo personaje. Empecemos. Empezamos con las estadísticas del personaje, las cuales son velocidad 93/100, aceleración 77/100 y fuerza 85/100. Estadísticas bastante elevadas. Su ataque es lanzar un beso. Rush Rider lanza un beso hacia adelante golpeando a los enemigos. Si golpea a uno le causará el efecto de enamorado. Aparte que Rush Rider obtendrá velocidad en ese mismo carril. Lo siguiente es la trampa, que está muy rota. Esta tiene varias funciones y voy a intentarlo explicar de la mejor manera. Al activar la trampa tienes unos segundos, bastantes segundos, en los cuales puedes decidir qué haces con las bombas murciélago que te va a dar. Te van a dar 3 bombas murciélago, lo cual cada bomba de murciélago puede hacer como escudo, como mina o trampa que dejas atrás, como por ejemplo la trampa de Zaz, que deja estrellas atrás, y también creo que puedes hacer daño con ellas. La función de escudo básicamente es que si te pegan teniendo bombas murciélago alrededor tuya, no vas a recibir daño. Se va a romper una bomba murciélago, pero no vas a recibir nada de daño. Después, la función de las minas es que al apretar el botón de la trampa, básicamente estarás dejando una bomba murciélago atrás tuya que puede infligir daño. Es la misma función que la trampa de Zaz en ese caso. Y después puedes causar daño. Si tienes bombas murciélago alrededor tuya y te acercas mucho a un enemigo, le puedes causar daño. Esta trampa es muy compleja, pero wow, está muy rota. Tienes un montón de segundos y ahí tú tienes que decir qué haces con las 3 bombas murciélago que te van a dar. Después su turbo es lo mismo que Sonic Stream Gear, solo que de color morado. Tiene buena velocidad y buena duración. En cuanto a sus mejoras, el ataque a nivel 6, 12 y 18 aumentará el daño. Las mejoras de la trampa a nivel 4, 10 y 16 será más duración de esta misma. Y su turbo aumentará la duración a nivel 2, 8, 14 y 20. Algo que se me olvidó decirlo, pero creo que es muy obvio, es que el personaje es de calidad especial. Vayamos con su evento, en el cual sus misiones principales nos están dando de 5 tarjetas mínimas a 40 máximas de esta Rush Rider. Y en misiones adicionales tendremos el regreso de Sonic Stream Gear. Toca aprovechar estas misiones adicionales porque es durante una semana un solo personaje y se pueden sacar un montón de tarjetas de este Sonic Stream Gear, que no está tan mal, solo que el último nerfeo le afectó bastante. En cuanto a fases extra, tendremos la batalla contra jefe, tendremos un bot especial de Rush Rider y al vencerlo nos darán un cofre especial que tendrá de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas de Rush Rider. Aparte creo que eran de 1500 rings a 2500. Y también algo nuevo que implementaron al juego, que ya le hice un short pero lo voy a comentar acá, es que agregaron nuevos personajes por anuncios y también nuevos descubrimientos sorpresa. Los personajes por anuncios son Silver Chrono, Sir Galahad, Sir Lancelot Cazadragones, Amy Paladin, Russian Valentín y Blaze Piromántica. Ya sabemos, dependiendo del nivel de jugador, estos personajes tendrán el nivel 15, nivel 14, etc. En cuanto a descubrimiento sorpresa, tenemos bastantes nuevos personajes y también que no nos están dando 15 tarjetas, nos están dando 30. Algunos personajes que se agregaron son Sir Galahad, Knuckles el Terrible, Knuckles Momia, Amy Dulce, Amy Vidente, Amy Panda, Shadow Ídolo, Sir Lancelot Cazadragones, Russian Valentín, Rush Bruja, Detective Vector y también 2 contendientes que serán Metal Sonic Match 3.0 e Infinite Brujo. Dios, son bastantes personajes, hasta contendientes tenemos y sí, son 30 tarjetas del contendiente y está bastante chido eso. Por último tenemos un gran nerfeo al potenciador de cofres y es que ahora no podremos ver un anuncio para activarlo. Tendremos que pagar 15 rings rojos
y sí, duele bastante. Pero también tenemos un bufeo bastante OP, yo creo, y es que ahora lo podemos activar cada 3 horas en vez de cada 12. Algo muy bueno, pero claro, son un montón de rings rojos, también mucho farmeo, que eso da mucha hueva. Algunas personas tienen ya esta nueva mini actualización, pero otras no. Esto debido a que está como en una fase de prueba, por lo cual es probable que haya algunos cambios antes de que todos los jugadores lo tendremos disponible. Y ya por último recordarles que entre este mes y el que viene, muy probablemente sea en febrero, tenemos nuevos cambios de balance. Ya estamos a principio de año y no tenemos absolutamente nada, así que los cambios de balance deben estar llegando en febrero. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima.